En los últimos tiempos hemos hablado aquí sobre el señor Samir Villaverde. Por razones diferentes, saltó a la notoriedad por su vínculo con el expresidente golpista Pedro Castillo, pero en realidad tenía una trayectoria que había pasado por etapas y actividades diferentes. Una de ellas desde el año 2016, y es una actividad que algunos consideran la usurpación de tierras en la playa Los Lobos, en Cañete, al sur de Lima, kilómetro 120 de la carretera Panamericana Sur. El señor Villaverde se dijo un día propietario de una zona donde habían instaladas varias familias y presentó un acta notarial que así lo acreditaba. Sin embargo, el notario firmante de ese documento, Hugo Salas Zúñiga, ha sido condenado por un delito contra la fe pública, justamente por presentar documentos que no tenían fundamento legal. ¿En qué situación se halla la posesión de los terrenos de la playa de los Lobos? ¿Cuántas familias están afectadas y cuál es el área aproximadamente? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, doctor Estefano Miranda. Primero, empezando que justamente las familias son más de 120 familias afectadas. Denunciantes son aproximadamente 35 personas que han denunciado contra este señor Vivir, primero, el delito contra el patrimonio, usurpación agravada y también extorsión sistemática porque les obliga a realizar contratos a pesar que no es propietario de ese 50%. Y lo más escandaloso es que justamente ha venido utilizando bastantes situaciones judiciales. Hoy tenemos un requerimiento acusatorio por usurpación agravada que la Fiscalía, sorprendentemente, desde agosto, no ha podido presentar un requerimiento de prisión preventiva, a pesar de cumplirse los 3 requisitos: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena y también lo que es la obstaculización. Pero a pesar de eso, la Fiscalía no hace nada. Es por eso que nos hemos visto en la obligación, Fernando, de realizar el día de hoy una denuncia por organización criminal y usurpación agravada. ¿Ha sido presentada ya? El día de hoy ha sido presentada a la Fiscalía contra el Poder. Lo hemos presentado a la EFICOP. Hemos presentado a la Fiscalía contra el Poder el día de hoy. Contra la corrupción en el poder. Contra la corrupción del poder. Contra la corrupción del poder. Así es, efectivamente. Ya. El día de hoy. Ya. Se dice que el señor Villaverde ha hecho construir un muro que le dé un control directo y físico de los terrenos que él considera propios. Ha puesto barreras, portones y no solo eso, agentes de seguridad con armas de fuego para evitar el irrumpimiento. ¿Tiene derecho a eso? No tiene derecho, esto es público y es por eso que la municipalidad recién se ha pronunciado después de 2 años, Fernando, diciendo que en un mes van a demoler esas tranqueras. Pero mientras tanto nosotros 2 años hemos tenido que recurrir a procesos constitucionales de habeas corpus. Que la sala... ¿Que los han ganado? Lo hemos ganado en doble instancia, Fernando. ¿Ya? Pero tal es el colmo que él no cumple estas sentencias contra mis clientes. No las cumple. El juez le ha ordenado que les dé acceso y él solamente está permitiendo a quienes hubieran interpuesto la demanda, pero no a sus esposas, a sus hijos, a poder, hasta incluso a Luz del Sur, Fernando. Ha cortado todos los beneficios o los servicios básicos de mis clientes. Este señor está obstaculizando y las autoridades no hacen nada. ¿Qué autoridades deben intervenir en las cosas que usted narra? Impedir el acceso a personas que tienen un derecho legítimo a ir a sus viviendas, por una parte, y a empresas como Luz del Sur, que deben tener que instalar naturalmente conexiones eléctricas. Y que hasta incluso el día de hoy han secuestrado a un periodista de otro programa. ¿Secuestrado a un periodista? Por supuesto. Han detenido y retenido contra su voluntad a un periodista que ha ido a cubrir justamente esta violación de servicios básicos. Y la comisaría, Fernando, no hace nada porque le tiene miedo a que los denuncien en inspectoría. La comisaría es la primera autoridad que ha permitido que realmente por omisión de funciones que este señor siga haciendo lo que está haciendo. Segundo, ¿pero por qué deberían tener miedo que denuncie ante la inspectoría si, por lo que dice usted, sería una denuncia carente de todo fundamento legal? Es que es el modus operandi de este señor. Este señor denuncia a la fiscalía que lo va a acusar lo denuncia por cohecho con hechos falsos, denuncia a los juzgados, denuncia a la policía. Entonces la gente no quiere tener problemas judiciales con este señor y se atemoriza. Hoy recién, Fernando, que se están cubriendo estos eventos, las autoridades empezaron a pronunciar. Y la primera autoridad, sí, el alcalde de Cerro Azul.
Ayer en un medio de comunicación él se ha entrevistado y ha dicho que en un mes van a demoler esas tranqueras porque efectivamente viola el servicio que es de libre tránsito para la ciudad. Algo es algo que haya dicho esto, pero un mes para demoler tranqueras. Sentencias de segunda instancia, jueces, 3 jueces de la sala de Ica han ordenado a que ingresen estas personas. ¿O Cañete? Ica, porque es un solo órgano judicial, Ica Cañete. Ya, por Cañete es Lima, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Van a la comisaría a recurrir que los acompañen para cumplir la orden judicial y la comisaría no quiere hace caso omiso. ¿Y qué dice el ministro del Interior? Que en otras oportunidades habla con mucho énfasis. Hemos puesto de conocimiento al despacho del ministro del Interior con una carta el día de ayer sobre todos estos temas y estamos esperando su pronunciamiento. El señor ministro del Interior, ¿se le presume algún vínculo con el señor Villaverde? He escuchado que él ha desconocido totalmente ser amigo del señor Samir Villaverde y es por eso que esperamos su pronta respuesta y que pueda instruir al personal de la comisaría que realice las diligencias que tiene que hacer. No quieren hacer constataciones. Luz del Sur va a la puerta, no los dejan ingresar. Agua potable no dejan ingresar. Entonces, los servicios básicos es un derecho constitucional. Y a pesar de eso, la comisaría no quiere realizar la verificación. ¿Qué está pasando con los niños que deban salir para ir a sus clases o para una consulta médica, etcétera? No se les permite el ingreso a nadie, Fernando, que este señor no autorice su ingreso. Si hay un incendio, si hay un robo, no dejan salir ni entrar. Solamente a las personas que han pagado sus contratos les dejan ingresar y salir de ese condominio. Es algo increíble. Hasta incluso, Fernando, los pescadores, y tenemos sentencias del Tribunal Constitucional que sabemos que los caminos hacia la playa son de libre tránsito y los pescadores pueden pasar por estos condominios de manera libre. También se le ha restringido el derecho a estos pescadores y es por eso que hasta incluso el día de mañana van a ir a la municipalidad de Cerro Azul a hacer una marcha. Los pobladores están cansados de estas agresiones ilegítimas, pero sobre todo que las autoridades no hagan nada. Y es increíble que ya teniendo un requerimiento acusatorio, la Fiscalía no pida prisión preventiva cuando en otros delitos menores... Preliminar, no preliminar. Preliminar, por lo tanto. No, prisión preventiva porque ya está en requerimiento acusatorio, Fernando. Ya pasó la etapa de la formalización. Fiscalía tiene graves y fundados en modo de sospecha fuerte porque ya ha hecho su requerimiento acusatorio. Pero a pesar de eso no ha pedido esta medida. Todo esto comenzó hace 8 años, año 16. Aproximadamente. Ya. ¿Cuántas familias vivían en ese momento en la playa Los Lobos? 170 propietarios. 170 familias. Familias que le compraron a la señora Abigail, que es la primera propietaria. El señor Samir Villaverde, cuando sale de prisión, mágicamente compra esta propiedad. Prisión por haber asaltado una pizzería en Miraflores, ¿no? Compra el otro 50% a 2 exposesionarios de ese terreno. Mágicamente digo porque hay que pedir las copias de cómo se hizo esas transferencias, con qué dinero se compraron esas propiedades, pero que el problema hoy judicialmente, Fernando, no se ha resuelto si estos a quien le compró, ese 50% le pertenece a esa parte que él reclama. Para nosotros, que venimos litigando 3 años contra este señor, ese 50% no le pertenece a él. A él le pertenece la parte del cerro. Así consta en los diferentes documentos que hemos presentado. ¿Y sobre la base de qué fundamento legal le pertenece la parte del cerro? Porque toda esa propiedad, que son más de 10 hectáreas, 100 hectáreas, perdón, son subyacente de la parte de abajo y la parte de cerro. Esa propiedad le pertenecían a 2 personas. Esas 2 personas se dividieron o se subdividieron, uno para la parte derecha, que es la parte del cerro, y mi cliente, que se fue a la parte de abajo. ¿Qué ha sucedido? Falleció una de las partes y han venido a él a posesionarse ilegítimamente diciendo que no, para él el 50% que él compró no fue la parte del cerro, sino fue la parte de abajo. Y es por eso que se encuentran en vía judicial para demostrar quién tiene mejor derecho de propiedad. ¿Cuántas son las familias afectadas en este momento? En este momento son 70, Fernando. ¿Y de las 176 que había? Así es. ¿Qué ha pasado con 106? ¿Qué ha pasado con ellos? Han firmado contratos con este señor de manera extorsiva, coaccionándolas, que si no les permitían el ingreso hace 2 años. Los montos de ¿Contratos de qué tipo?
de franquicias para utilizar el condominio Los Delfines, entre 10.000 a 20.000 dólares. Es por eso que le avisamos nosotros en la denuncia por extorsión sistemática, Fernando. Entre 10.000 y 20.000 dólares. Así es. ¿Quién paga ese monto? Los posesionarios, los que ya tenían su casa hace 20 años, han vuelto a pagar una compra y venta ficticia, porque él, al no ser el propietario, Fernando, ¿a quién le están comprando? Así como lo ves, a pesar de que él tiene una inhibición y reglas de conducta en un proceso judicial. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? En el proceso judicial, que él creo que se encuentra, de acuerdo a los medios, como postulante a colaborador eficaz, no sabemos, ¿no? Entonces, justamente ese tema tiene reglas de conducta y a pesar de eso sigue haciendo contratos a pesar de tener una inhibición. Y eso hasta incluso está registrado en la SUNARP. En las copias literales de esa propiedad dice que esa casa o ese terreno no se ha definido que le pertenece al señor Samir Villaverde. Y a pesar de eso, el señor ha usurpado, ha utilizado violencia, ha destruido casas, ha dinamitado y por lo tanto sigue libre y menos aún, no tenemos que las autoridades hagan su trabajo. Por lo que usted sabe, esta es la única actividad de apropiación de terrenos que el señor Villaverde hace, o algo semejante está en curso en otros lugares. Yo respondo justamente por lo que son mis clientes sabe, sí, de los Lobos. Sí. Y justamente esa es la que venimos dando seguimiento hace 3 años. No tengo conocimiento de otros. Dice usted que hay 70 familias, ¿no? Así es. De ellas, ¿cuántas lo han asumido usted como defensor? 23 familias. 23 familias. Y hoy han denunciado 13 familias. 13 más. 13 más. O sea, 36. 36. Más o menos la mitad. Así es. ¿Los otros qué piensan hacer? Se han ocultado en el silencio, atemorizados. Hay muchas personas que dicen que prefieren pagar esos 20.000 dólares a evitar problemas, demandas judiciales que demoran 2, 3 años. Pero la respuesta que siempre le hemos dado, esos contratos tarde o temprano se van a terminar cayendo. Y prácticamente han tenido que pagar a una persona que no ha demostrado judicialmente, Fernando, ser el propietario legítimo y legal de esa propiedad. Aún la extorsión que el señor Villaverde practica, según usted, ¿cómo se expresa? Condicionándolas al no ingreso de su propiedad. Si ellos, no me pagas... No ingresas. Sí. Tienes una casa construida hace más de 20 años, Fernando. Y tener que volver a negociar para dejarte ingresar a esa propiedad, eso es delito. Eso se llama extorsión. Estás coaccionando a una persona en contra de su voluntad para hacer un pago cuando realmente no tienes ni siquiera la legitimidad para hacerlo. Señor abogado Estefano Miranda, la verdad es que nos deja estupefactos con lo que nos está contando. La persona en cuestión tenía antecedentes, ha purgado prisión, ha sido expulsado de la Fuerza Aérea el año 99 por actos ilegales cometidos cuando era suboficial, de manera que tiene una trayectoria, y que haya una tal pasividad, para no decir impunidad, de la parte de autoridades policiales y civiles, sorprende, ¿no? Y sobre todo teniendo sentencias en doble instancia, Fernando, que nuestras autoridades no hagan nada en contra de estas personas que han trabajado muchísimos años para poder comprarse una casa de playa y que este señor los despoje, usurpe de su propiedad. Me parece que las autoridades están pintadas en Cañete, en Cerro Azul. Bueno, esto depende del ministro del Interior, ¿no? Las cosas han llegado hasta él, ustedes se han dirigido a él, ¿no? Por supuesto, hemos presentado una carta para que él pueda instruir a la comisaría de Cerro Azul para que pueda darle la seguridad a estas personas que reclaman los derechos fundamentales como son el libre tránsito y los servicios básicos que todo ser humano tiene derecho a tener. Señor Estefano Miranda, abogado de las familias víctimas de tráficos de terreno y por lo que nos dice de extorsión practicada por el señor Samir Villaverde en la playa Los Lobos. Muchas gracias por su presencia y nos mantiene informados porque naturalmente es un ejemplo nefasto de lo que puede pasar cuando no hay imperio de la ley y cuando las autoridades se abstienen de intervenir ante la ilegalidad cometida por una persona que parece que cuenta con los recursos para contratar, dueño de una agencia de seguridad, ¿no? Gente armada que se ha apropiado de un terreno y que impide el acceso a sus domicilios de familias. Muchísimas gracias por su presencia acá y buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de lo cual recibiremos a la señora Cintia Sambor, actual directora del Centro de la Universidad del Pacífico, dedicada a estudios sobre China y